por asistir, por el llamado a esta rueda de prensa express. En serio, les agradezco muchísimo. Y bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes y quiero presentarles a los comisionados que van a estar en esta rueda de prensa, presentarles al comisionado presidente del Infocol, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Infocol, al maestro Cristian Velasco Milanés, y también está con nosotros el comisionado Francisco José Yáñez Centeno y Arbizu. Y bueno, yo creo que sin mayores preámbulos les dejo el uso del micrófono y la voz a los comisionados. Comisionado presidente, adelante, muy buenas tardes. Gracias, Mario. No permití quitar el cubrebocas para tener un poquito mayor fluidez. Y bueno, agradecerles, como bien dice Mario, la presencia el día de hoy a una convocatoria tan express, y bueno, creo que vale la pena el tema. Comentarles que, como ustedes ya sabrán, hace algunas semanas, el Congreso del Estado reformó el artículo 79, la fracción novena y décima, el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, entre los cuales el artículo 79 habla de los requisitos de elegibilidad para ser comisionado o comisionado. El Congreso del Estado decidió derogar la fracción novena, que anteriormente decía lo siguiente: para ser comisionado se requiere, fracción novena, no haber ocupado un cargo directivo en un partido o asociación política, ni haber participado como candidato a algún cargo de elección popular durante al menos 2 años previos a la fecha de la convocatoria. A esa fracción, el Congreso del Estado la derogó, es decir, la eliminó. En lo que se refiere a la fracción décima, la reformó. Anteriormente decía lo siguiente: no haber sido gobernador, diputado federal o local, senador, alcalde, regidor, síndico, fiscal general, dentro del año, anteriormente estaba así: no haber sido gobernador, diputado, alcalde, síndico, regidor, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Tribunal Electoral del Estado, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, ni del Tribunal Contencioso Administrativo dentro de los 3 años anteriores a la fecha de la emisión de la convocatoria. Como actualmente está, gracias a esa reforma, bajaron de 3 años a 1 año y eliminaron algunos cargos. Por ejemplo, el de magistrado del Tribunal Electoral del Estado, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. El Tribunal Contencioso ya no está, quedando como sigue: no haber sido gobernador, diputado federal o local, senador, alcalde, regidor, síndico, fiscal general del Estado dentro de 1 año anterior a la emisión de la convocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de los legisladores, en vez de ponerse más duros con los tiempos para poder ser comisionado, se pusieron más flexibles, alegando que se estaban violentando los derechos humanos de quien estaban en esos supuestos, por decir, de quienes fueron candidatos o fueron parte de estructura de partidos políticos, o de quienes fueron magistrados, gobernadores, etc. Nada más que recordarles a los diputados que aquí se tiene que privilegiar a las personas que se han desarrollado en el ámbito de la transparencia, protección de datos personales y archivos, y no así a los políticos. No estamos diciendo que personas que se han desarrollado en esos ámbitos de la política no tengan la capacidad. No estamos hablando de capacidad, ni mucho menos, ni de conocimientos. Estamos hablando de los términos necesarios para poderse desligar de sus antiguos trabajos, de sus antiguos cargos en los que fueron desempeñados y que tienen una relación muy íntima con los partidos políticos. Comentarles que el día de ayer se presentó una acción de constitucionalidad en contra de esa reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue aprobada tanto por el comisionado Áñez como por el suscrito voy a esperar un poquito a que se acomoden los demás compañeros. Y vamos a esperar un momento para continuar con la rueda de prensa, para que nuestros compañeros de los medios puedan colocarse.
Nuevamente agradeciéndoles a todas y a todos su asistencia, insisto nuevamente en esta rueda de prensa. Muchísimas gracias y en un momento continuamos con la realización de la rueda de prensa. Nada más que hay estamos... Bueno, nada más comentarles que la publicación de esta reforma en el periódico oficial del Estado fue el sábado 11 de junio y nosotros el día 13, nosotros como pleno el día 13 de junio aprobamos la presentación de esta acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Celebramos que hace un par de días el INAI hizo lo propio, también aprobaron presentar esta acción de inconstitucionalidad. No sabemos si ya la presentaron o no, sin embargo nosotros el día de ayer ya presentamos esa acción. Comentarles que nosotros estuvimos dando seguimiento o informando de manera muy puntual a cada uno de los comisionados del INAI, del órgano garante nacional, sobre las pretensiones que se tenían desde el momento que se presentó la iniciativa hasta que se votó en comisiones, se votó en el pleno, incluso hasta la publicación. Les estuvimos informando a los comisionados nacionales que ellos también tienen la facultad de impugnar dicha reforma, cosa que yo creo que estarán haciendo en los próximos días. Y bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros decidimos impugnar? Primero, no hubo participación, no se nos invitó a que participáramos ni en comisiones ni en ningún tipo de foro por parte de ninguna de las dos comisiones dictaminadoras. No fuimos invitados, no se hizo la consulta que por ahí marca la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. Me parece, si no mal recuerdo, el artículo 58 establece que cuando se va a hacer una reforma que implica cuestiones presupuestales, pero también que hay consecuencias dentro de las leyes que ciertas instituciones dan seguimiento, dan debido cumplimiento, nos tienen que llamar, nos tienen que hacer una consulta. No lo hicieron, es un tema de forma, que sin embargo hay antecedentes que en una reforma que se hizo no se llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también este fue un motivo por el cual se echó abajo esa reforma. También creemos que violenta el principio de progresividad, es decir, el terreno que ya se tenía ganado en estos derechos humanos, que eran que se tendrían que esperar los candidatos 2 años y ciertos funcionarios 3 años. Creo que el principio de progresividad, para que se hubiese cumplido, debieron ellos de reformarlo, pero para que duraran más tiempo, es decir, en vez de 2 años, 6 años, o 4 años, 5 años, no eliminar la fracción novena y disminuir el tiempo a 1 año, cuando originalmente eran 3 en la fracción décima del artículo 79. Hay que recordar que el Instituto de Transparencia es un órgano constitucionalmente autónomo, técnico especializado en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y archivos. Entonces, el tema o el hecho de reformar para abrir la puerta a que políticos o exfuncionarios ligados a la política lleguen como comisionados, creo que eso inhibe la participación ciudadana, que es una de las bases y principios que marca la ley general. ¿Por qué? Porque se puede entender que se está abriendo la puerta para que llegue gente que no tiene conocimientos en estas materias. Violenta, no hay convocatoria todavía hasta lo que tenemos entendido. Sin embargo, que lleguen personas ligadas a partidos políticos, creemos que pudieran tener como consecuencia violentar el principio de autonomía, independencia e imparcialidad del instituto. Y esto tiene una consecuencia directa con la información, que los ciudadanos no puedan acceder a la información que por derecho pueden y tienen que hacerlo. Creemos que eso es lo que estamos alegando ante la Corte. Esperemos que le dé entrada en los próximos días a esta acción de constitucionalidad
y bueno, ya veremos cuál es el resultado. También alegaban los argumentos de los diputados, algunos diputados decían que se está homologando la reforma a la ley federal, decirles que la homologación se tiene que hacer a la ley general, no a la ley federal, porque la ley federal es quienes rigen a los sujetos obligados de la federación. Sin embargo, hay un valor, o sea, una ley general está por arriba de una ley federal y es como estaba originalmente homologada la ley de transparencia del Estado de Colima antes de la reforma que estamos combatiendo. Entonces hubo un nulo parlamento abierto, no hubo participación del instituto en ningún sentido, ni tampoco asociaciones civiles, que las hay en el Estado de Colima, que buscan la transparencia y rendición de cuentas, no fueron oídos ni escuchados, ni tampoco la ciudadanía. Entonces creo que son principios básicos del proceso legislativo que debiesen de haber escuchado a las instituciones en las cuales van a tener repercusiones con su reforma. Comentarles también que el día de mañana estaremos haciendo la rotación de la presidencia del Instituto de Transparencia. Va a recaer en el comisionado, la presidencia va a recaer en el comisionado Francisco José Yáñez Centeno y Arbizu, que aquí está acompañándome en esta rueda de prensa, y posteriormente, bueno, ahorita le voy a hacer el uso de la voz al comisionado, porque por ahí se ha estado diciendo que el instituto pudiese quedar inoperante, situación que no es cierta. Entonces sí le pediría de favor al comisionado Yáñez que nos ayude a hablar sobre a este respecto. Gracias, comisionado presidente. Efectivamente, el día de mañana tenemos pensado hacer esta rotación de la presidencia, toda vez que el tiempo de funciones del comisionado Cristian está por terminar, y pues bueno, debe de recaer la presidencia en otro comisionado, que en este caso es sería su servidor, y comentarles que, bueno, a raíz de las especulaciones que se han hecho de que el instituto se va a quedar inoperante porque no va a haber comisionados suficientes para formar pleno, nada más hay que hacer el señalamiento que el artículo 87 faculta a este instituto que en los casos que haya ausencia temporal o permanente o indefinida más bien de los comisionados que puedan llegar a ser pleno, el mismo pleno, previendo esta situación, puede subir a algún secretario del propio instituto para que haga las funciones de comisionado. Me voy a permitir leer textualmente la porción que nos ocupa del artículo 87 de la ley de la materia vigente en el Estado. Dice: en los casos de que excediera dicho término o dentro del mismo, cuando así lo resuelva el propio pleno, con el propósito de no afectar la funcionalidad del órgano garante, el pleno podrá designar al titular de alguna de las secretarías de organismos para que realice las funciones del ausente. Esta disposición resultará aplicable en los casos de ausencia definitiva de uno o más comisionados, y la medida surtirá efectos durante el periodo necesario para que se designe a quien habrá de sustituirlo, o, en el primer caso, cuando el ausente se reincorpore al ejercicio de su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a seguir habiendo pleno. En días pasados sesionamos para que subiera precisamente a ocupar el cargo de comisionado dos secretarios. Primeramente, la licenciada Noreila Chávez Ponce, que ya está fungiendo como comisionada, como secretaria de Administración y Funciones de comisionada. Ahorita no nos acompaña porque está realizando precisamente su trabajo en una dependencia fuera de aquí de la oficina. Y después, una vez que concluya el cargo del comisionado Cristian, subirá el secretario de acuerdo, que es el licenciado César Margarito Alcántara, y así entre los tres vamos a formar pleno y van a seguir haciéndose los trabajos del instituto, que no pueden parar, definitivamente no pueden parar, porque el trabajo que hemos estado realizando en los últimos años, particularmente en este último, ha incrementado de manera exponencial. No podemos dejar de garantizar el derecho humano de acceso a la información, ni el de protección de datos personales, ni mucho menos el de archivos, y por eso es la toma de estas medidas para que el órgano pueda seguir funcionando. Sería todo de mi parte por el momento.
No sé si tuvieran alguna pregunta referente a estos dos temas. Adelante, compañeras, compañeros. Mientras se desahogan las acciones de inconstitucionalidad, ¿será posible que se haga la reposición de los dos espacios que van a quedar libres de comisionado o tendrá que esperarse a que resuelva la Corte? La verdad es que ahí, bueno, la facultad de lanzar la convocatoria recae en el Ejecutivo del Estado, en este caso la gobernadora Indira Vizcaíno, pero también hay que decirlo que la Corte, cuando se trata de acciones de constitucionalidad y controversias, no regularmente, bueno, está normado que no hay suspensión. Sin embargo, por tratarse de la posible violación de derechos humanos, bueno, que puede recaer en una violación de derechos humanos, que es lo que estamos alegando nosotros, que lleguen personas que no tienen el perfil idóneo y eso conlleva como consecuencia no poder acceder a la información, lo que los ciudadanos no pueden acceder a la información, pudiese el ministro instructor, pues a lo mejor sí conceder la suspensión y pudiese parar incluso la convocatoria. Por eso es importante también previendo esas cuestiones, pero realmente lo que estamos previendo más es que no quede inoperante el instituto, es que tomamos las acciones que acaba de comentar el comisionado Áñez, porque a nosotros lo que nos interesa mucho es que esto siga trabajando con independencia de convocatorias, de acciones de inconstitucionalidad, que bueno, ya van dos, no sabemos si también la minoría de diputados, los 10 diputados que votaron en contra de la reforma también vayan a interponer acciones de inconstitucionalidad o no. Bueno, ya será decisión de ellos, pero creo que en congruencia debieran de hacerlo. Pero sí, eso yo creo que está en la cancha de la gobernadora decidir si lanza convocatoria o no, o también, pues también está, ya será decisión y facultad exclusiva del ministro instructor que otorgue una suspensión en tanto no se resuelve esta acción de inconstitucionalidad. ¿El Infocol pidió que se suspenda la convocatoria, la emisión de convocatoria? Pedimos que si se lanzaba convocatoria no se tomara en cuenta la reforma, es decir, que quienes fueran a aspirar cumplieran con los requisitos de la anterior ley, no de la nueva. Porque en caso contrario estaríamos validando pues que lleguen personas que posiblemente no tengan la suficiente experiencia y especialización en las materias que tutelamos. Ojo, no estamos diciendo que haya personas que hayan sido regidores, que hayan sido magistrados, que no cuenten con la especialización. Ese no es el problema es que no cuentan con esa disociación o ese alejamiento que es necesario para poder determinar o para poder, una vez siendo comisionados, por resolver a plenitud y a plena libertad los recursos de revisión que se expongan ante ellos. Eso es lo que nosotros estamos en contra, que ese tiempo se eliminó prácticamente en la fracción novena y se disminuyó de 3 años a 1 año en la fracción décima. Creemos que es importante que se quede igual. No estamos en contra de que lleguen personas con esos perfiles, pero creo que sí debieran de pasar ese lazo de tiempo, por lo menos, y para mí, Cristian Velasco, creo que debería ser un plazo aún mayor. Sin embargo, bueno, yo no soy legislador, y bueno, eso es lo que esperamos. Esperamos que esta acción de inconstitucionalidad no se refleje como una pelea o una lucha con ninguno de los poderes. No es así, simplemente no estamos de acuerdo. ¿Y qué es lo que hicimos? Y si ustedes no me van a dejar mentir, nosotros fuimos muy discretos en este tema, primeramente porque no fuimos invitados en ningún momento. Yo nada más fui al Congreso el día que se aprobó en el Pleno, porque bueno, pues yo quería saber a detalle de qué se trataba. Nunca fuimos invitados a ninguna sesión de comisiones, y después que hicimos el análisis, bueno, pues ya el día de hoy ya estamos diciendo lo que pensamos en base de ya ahora sí aprobada la reforma, y es eso. No estamos de acuerdo, y simplemente lo que hicimos fue accionar con los medios legales que la ley nos faculta. Ya será la Suprema Corte quien diga si el gobierno del Estado, y digo gobierno del Estado porque tampoco el gobierno del Estado hizo efectivo el derecho de veto al que tiene derecho, vale la redundancia, no ejerció el derecho de veto. Entonces quiere decir que está de acuerdo con la reforma. Y también si ya sea que el Congreso, que los 15 diputados y el gobierno del Estado tienen la razón, o nosotros
que en ese sentido. Realmente es eso, no es un tema político, nosotros no somos políticos, nosotros somos servidores públicos técnicos especializados en materia de transparencia, protección de datos y archivos, nada más. En caso que salga esta convocatoria ya con base en la reforma realizada, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podrían hacer ustedes? Y si les van a alcanzar los tiempos con estos procedimientos que usaron allá, ¿le van a alcanzar los tiempos para revertir o se corre el riesgo de que llegue alguien que no ha sido... Mire, la verdad de las cosas que no sabemos no sabemos qué vaya a suceder. Precisamente por eso subimos a los comisionados, bueno, a los secretarios en función de comisionados. Uno ya entró en funciones, otro entra el 1 de julio, que ya no esté yo. Se supone que la Corte tendría que, no recuerdo si tiene 3 o 5 días para admitir este recurso. Sin embargo, pues no sabemos si vayan a otorgar la suspensión o no. Posiblemente no lo otorguen, posiblemente también la gobernadora lance la convocatoria con las nuevas reglas, pero ahí sí ya pues no sabemos nosotros qué resultado vaya a tener. Lo que sí es que quienes aspiren a ser comisionados y no cumplan con los requisitos de la ley anterior, antes de la reforma, si en algún momento dado se resuelve la acción de constitucionalidad y nos da la razón, pues creo que corren el riesgo de ser destituidos, ¿verdad? Por no cumplir con los requisitos que marca la ley. Eso es lo que yo visualizo, el riesgo que pudieran tener si participan personas que no cumplan con los requisitos del artículo 79, fracción novena y décima, antes de la reforma. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ya está confirmado que INAI presentará también un recurso de inconstitucionalidad ante esta... Sí, no sé si ya lo presentaron o no, pero yo creo que me parece que tienen hasta el 11 de julio para hacerlo. De todas maneras, en caso de que tengamos conocimiento que ya la presentaron, pues con mucho gusto será el comisionado presidente quien les informe de manera puntual. ¿Estará a disposición del público el recurso que presentaron? Sí, nada más que por cuestión de estrategia lo queremos, o sea, vamos a crear un banner, lo vamos a subir escaneado, nada más por cuestión de estrategia nos vamos a esperar hasta que emplacen, es decir, que emitan la acción de constitucionalidad y le notifiquen tanto al gobierno del estado como al poder legislativo, y una vez que suceda, con muchísimo gusto estará a disposición de ustedes. Al final de cuentas es pública y mal haríamos nosotros en no solo, y además creo que es importante que ustedes tengan conocimiento pleno de cuáles son nuestros argumentos del por qué no estamos de acuerdo con esa reforma. Organismos empresariales y sociales también en su momento se pronunciaron en contra de esta reforma, que tampoco fueron escuchados por el Congreso del Estado, precisamente por la fracción que aprobó esta reforma. ¿Se han acercado a ustedes o tuvieron algún acercamiento? Yo tuve por ahí algún acercamiento, bueno, tuvieron ellos un acercamiento conmigo. Sin embargo, bueno, la facultad, quienes tenemos facultad para interponer acción de constitucionalidad, pues sí, es el INAI, somos nosotros, Derecho Humano Nacional, estatal, la minoría, la Fiscalía General de la República. Sin embargo, creo que la participación ciudadana es importante para que estas cosas no sucedan. Y también creo que es importante también que de parte de la sociedad civil organizada participen en las convocatorias. Yo aquí creo que varios de ustedes pudiesen ser muy buenos candidatos y muy buenos comisionados, y creo que esta reforma, lejos de alentar a que ustedes pudiesen participar, pues desanima. También comentarles que aquí yo tengo funcionarios que tienen casi 20 años desde que se creó la CAIPEC, que son muy buenos perfiles. ¿Y por qué no priorizar que ese tipo de perfiles sean quienes accedan al cargo, ¿verdad? Y unidades de transparencia, hay muchos colimenses, muchos profesionistas que han estado trabajando en el INAI o en algunas otras dependencias federales. ¿Por qué no abrirle la puerta a ellos? ¿Verdad? Y creo que este tipo de reformas, las señales que mandan son totalmente contrarias a la participación ciudadana, y creo que es lo que más se necesita, que la ciudadanía participe en los temas públicos, y más cuando se trata de integrar estos órganos garantes que necesitan que quienes sean titulares de ellos gocen de mucha probidad. ¿Consideras que está en riesgo la transparencia en el Estado, en este nuevo gobierno? Mira,
no sé si está en riesgo la transparencia o no. Lo que sí te puedo decir es que tenemos un órgano garante fortalecido, fuerte y con muchas ganas de trabajar, con un equipo muy profesional que tiene mucha experiencia en el tema. Y como decía el comisionado Yáñez, el año pasado cerramos con alrededor de 700 recursos de revisión, prácticamente casi con el mismo personal. Ahorita ya andamos llegando a los 500. Entonces hay mucho trabajo, y lo que no quisimos priorizar es precisamente que no estuviera en riesgo la transparencia o el acceso a la información por temas de carácter político, porque al final de cuentas creo que este tema de la reforma viene siendo político. Sin embargo, creo que hay Infocol para rato, y más con la ayuda de ustedes que nos ayudan a difundir este tipo de acciones que estamos haciendo. Creo que pudieran haber negras intenciones de que así sucediera. Sin embargo, creo que hay instituciones tienen mucha fortaleza, y el Infocol es una de ellas. ¿A nivel nacional hay precedentes de recursos presentados en este sentido? La verdad es que no sabría decirte. No sabría decirte si hay precedentes o no. Lo que sí te puedo decir es que yo socialicé ante el Sistema Nacional de Transparencia esta situación. Pues evidentemente los comisionados de otros estados también pues ya traen ahí las alertas porque si pudiera esto replicarse en otro lado. Que además es importante eso que preguntas, porque si esto sucede, si esta reforma llegase a quedar firme, es un mal precedente para las demás entidades de la República. Que pudiera replicarse, entonces creo que ahí sí pudiera estar en riesgo la transparencia y el acceso a información pública. ¿Alguna otra pregunta, perdón? Sí. ¿De otro tema? De otro tema. Adelante. Recientemente la organización Cómo Vamos Colima señaló que el gobierno del estado, en su información financiera, en su página web, la presenta con muchos obstáculos, la presenta con muchas complicaciones para acceder a ella, que no como se presentaba antes, que ahora se le exige al usuario, al ciudadano, muchos movimientos más para poder tener acceso. Y esto de alguna manera pues va en contra del principio de tener la información lo más fácil y accesible posible. Al respecto, ¿el Infocol ya está viendo esto o van a analizar esa situación? La verdad no tenía conocimiento, pero sí, ahorita que lo menciona, terminando esta reunión voy a pasar con mi área de verificación para checar eso, y no nada más con el gobierno del estado, sino con todos los sujetos obligados, porque al final de cuentas el sí publicar la información, pero tenerla escondidita, pues viene siendo al final de cuentas están omitiendo, ¿verdad? O sea, la idea es que sea lo más accesible posible. Por ahí dicen que tiene que ser máximo 3 clics para acceder a la información que tú necesitas. Entonces sí vamos a ponernos muy alertas con ese sentido, y bueno, y aprovechar la presencia de ustedes para agradecerles en estos casi 3 años que me tocó estar al frente del instituto, todo el apoyo que me brindaron como presidente, y desde luego yo, contrario a lo que dijeran algunos actores políticos, creo que ustedes son pieza fundamental para que el Estado sea un Estado más democrático y más igualitario para todos, porque no nos ajusta de repente nuestra voz o las acciones que hacemos para que permeen o para que lleguen a todos los rincones del Estado. Entonces creo que la importancia de los medios de comunicación es fundamental, no nada para el Infocol, creo que para todas las instituciones públicas y la vida política del Estado. Entonces les agradezco muchísimo el apoyo que me brindaron como presidente, pero más que nada al instituto, y bueno, y pedirles que así siga siendo en lo que resta de la existencia del instituto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeras y compañeros, a esta rueda de prensa. Gracias por su asistencia.